Les pido que me ayuden a recordar qué fue lo último que vimos. Ok, muy bien, empezamos a analizar lo que sería la estimación por intervalos, ¿verdad? O simplemente la estimación. ¿De qué iba? La estimación, ¿de qué trataba? ¿De qué te hablaba? ¿Cómo se hacía? ¿O qué show ahí? Pues bueno, yo lo vi como si fuera un rango, pero no es un rango. O sea, es como entre dos eh, puntos, no sé. Ok, no, está bien, lo puedes definir como un rango, pero ¿un rango de qué? ¿En dónde vas a qué? ¿Qué te dice ese rango? Ok, por ahí están diciendo que indica el error estándar. Nos basamos en el error estándar, sí, una aproximación, pero ¿una aproximación a qué tipo de parámetro? Ahí la Sherlyn se acerca un poquito más. ¿A qué tipo de parámetro? ¿De qué? ¿De cuál me hablan? Pues, o sea, el que hay en una población a partir de una muestra de esa población. Así es, nos acercamos a parámetros poblacionales, ¿verdad? Por eso hace la estimación. Te da un rango de valores en el cual tú vas a encontrar el valor poblacional del parámetro de interés. Estuvimos analizando la media la clase pasada, ¿verdad? Entonces, de forma general, estamos viendo el rango en el cual tú ibas a encontrar la media poblacional de, pues por ahí tenemos el ejercicio que analizamos la clase pasada, que fue de latidos por minuto, ¿cierto? Habíamos visto que la estimación necesita tres elementos. ¿Cuáles son estos tres elementos? Ok, Santos, estimador, coeficiente de confiabilidad y error estándar. Muy bien. El estimador, ¿cuál habíamos dicho que iba a ser? El valor de interés, ¿verdad? Lo que tú vas a calcular de la muestra que obtienes. ¿Qué habíamos dicho respecto al coeficiente de confiabilidad? El coeficiente de confiabilidad es la muestra poblacional. ¿Qué habíamos comentado respecto a el coeficiente de confiabilidad? Por ahí ese término ya lo habíamos asociado a un nuevo elemento que habíamos definido como alfa. ¿Qué era alfa?
Ok. La confianza sería esa precisión que tenemos en la predicción, ¿verdad? El coeficiente de confianza te dice con cuánta precisión, qué tan certera es tu predicción. Por lo tanto, alfa va a ser el área que va a quedar afuera de la curva, es decir, tu probabilidad de fracaso, el que tú te equivoques en esa predicción, ¿vale? Y pues el error estándar nos decía a gran rasgo cómo se está comportando nuestra distribución, ¿verdad? Ya a partir de eso es cuánto nos estábamos alejando, el ajuste y demás. Vale. Habíamos estado analizando que para la estimación, la clase pasada nos basábamos en lo que sería una distribución normal, ¿verdad? Una distribución normal a partir de quién, pues principalmente de la población. Pero, ¿qué pasa si tú no conoces la distribución de la población? ¿Qué es lo que tú pudieras hacer? ¿Qué haces si tú no sabes cómo se comporta la población de forma general? ¿Cómo es la distribución poblacional? ¿Qué deberías de pensar por ahí? ¿Qué deberías de considerar? Por ahí, cuando estábamos viendo la distribución normal, la normal estándar, la distribución muestral principalmente, analizamos el comportamiento de una distribución de forma poblacional y de forma muestral, ¿cierto? Ahí habíamos visto lo que era muestreo con reemplazo, muestreo sin reemplazo, cómo se comportaba. ¿Sí se acuerdan más o menos de eso? Más o menos. Bueno. Habíamos comentado algo que denominamos teorema de límite central o teorema de límite. ¿Alguien recuerda qué es eso? Creo que igual la clase pasada se los pregunté. ¿Qué es el teorema de límite? Es lo de que dijo de que era algo de normal, aproximadamente normal, algo así. Sí, era algo así. ¿Cómo podíamos nosotros tener una distribución aproximadamente normal? ¿Qué te decía el teorema de límite al respecto? Cuando es mayor a 5, ok. Ahí te desviaste un poquito. El teorema de límite sí tiene que ver con la forma de la distribución, ¿verdad? Habíamos visto que la población puede tener diferentes formas funcionales. Puede ser una curva bien definida, puede estar como muy aplanada, puede inclusive ser como curvas así, no sé, imagínense una población con una distribución así, ¿no? O sea, una población puede tener muchas formas funcionales. Pero tú, de forma poblacional, ¿cómo puedes pasar a que tu distribución muestral sea una distribución aproximadamente normal con el teorema de límite? ¿Sí? ¿Qué te decía el teorema de límite? Que al hacer tu procedimiento de muestreo, tú tienes que tener una muestra mayor o igual que 30. ¿Sale? A gran rasgo eso es lo que te dice el teorema de límite. Si tú cumples con un tamaño de muestra de 30 individuos, entonces la distribución muestral va a ser aproximadamente normal. Pasa lo mismo ahora con la estimación. Si tú no sabes una distribución de la población,
puedes aplicar el teorema del límite. Es decir, tu tamaño de muestra tiene que ser mayor a 30 para poder aplicar estas condiciones, poder aplicar la condición de la estimación bajo una distribución aproximadamente normal, ¿vale? Por ahí hagan esas anotaciones, eso es importante. Si tu tamaño de muestra es mayor o igual a 30, entonces puedes aplicar una distribución aproximadamente normal. ¿A qué nos referimos con aplicar una distribución aproximadamente normal? Nos referimos a el uso de la tabla de la distribución normal estándar, la tabla Z. Muy bien, a eso vamos, Benjamín. ¿Qué hacer cuando no tienes una distribución aproximadamente normal y tampoco cumples con un tamaño de muestra aproximadamente 30? En este caso tú tienes que hacer uso de algo que se conoce como una distribución T-de-Student, pero no tan solo bajo estas condiciones. Observemos un poquito lo que es la teoría de la distribución, perdón, de la estimación, ¿sí? Si se fijan, aquí tenemos cómo se calcularía la estimación. Aquí, ¿sí? Cómo se calcula la estimación de forma muestral, ¿verdad? Tú tomas una muestra, haces la estimación para los valores poblacionales. Pero aquí en el error estándar, si se fijan qué tipo de error estándar es, el error estándar es de proporciones poblacionales, ¿verdad? Es sigma. Entonces estamos hablando de que ocupamos el valor poblacional. Habíamos dicho que el error estándar era esto. ¿Sí o no? ¿Cómo se calcula la desviación estándar poblacional? Una desviación estándar poblacional se calculaba como la raíz de la sumatoria de... ¿De quién? Del dato menos la media al cuadrado sobre n. ¿Sí? Así es como se calculaba la desviación estándar de forma poblacional, ¿verdad? Analizamos la estimación para la media poblacional, ¿verdad? ¿Sí? Para esta estimación, nosotros, ¿qué queríamos hacer? Es conocer el valor de la media poblacional a partir de una muestra. Ocupábamos la desviación estándar, pero si se fijan, para la desviación estándar, ¿qué ocupamos? ¿Qué es eso? La media poblacional, ¿verdad? Entonces, ahí es algo recursivo. Tú quieres calcular, tú quieres estimar la media poblacional, pero para estimar la media poblacional necesitas conocer la media poblacional. Es como algo tonto, ¿no? ¿Sí se dan cuenta de eso? Tú quieres saber el valor poblacional, pero para saber el valor poblacional ocupas el valor poblacional. Entonces, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Es muy común que tú obtengas este valor, esta desviación estándar a partir de algún estudio similar, ¿va? Por eso, en el ejercicio que analizamos, ¿cuál fue? De los minutos tarde, si se fijan, aquí hace el énfasis de que
Un estudio similar reportó que una población tenía una desviación estándar de 8 minutos, ¿sí? Está tomando el valor poblacional de un estudio similar. No lo está tomando de su propia población. ¿Por qué? Porque para conocer la desviación estándar necesitas conocer la media poblacional. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tú no conoces, no tienes un estudio similar, no encuentras un estudio similar? Bajo estas dos condiciones en las cuales tú no puedas encontrar un estudio similar en el cual tú conozcas la desviación poblacional o tú tengas una muestra menor que 30, es cuando tú vas a aplicar lo que sería la distribución de T, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a analizar esta sesión. Ok. Les hago el apunte y se los explico. Muy bien. Entonces, para analizar lo que sería una distribución T, pues tenemos de base ese fundamento. El fundamento de que es raro que tú conozcas el valor poblacional cuando quieres calcular una estimación para valores poblacionales, ¿verdad? ¿Qué tienes que utilizar? Valores muestrales en su totalidad, ¿va? La distribución T cambia un poquito, sí varía. La tabla que vamos a analizar, la tabla en la cual vamos a estar estudiando, de las que vamos a estar sacando valores, ya se las hice llegar a módulo, ¿sale? Está bajo el nombre de tabla 2, distribución T de student. Pero ahorita que lo observemos, van a ver que tiene alguna diferencia significativa. Para empezar, hablemos respecto a la pura distribución, ¿sale? Nosotros tendremos una distribución aproximadamente normal, supongamos algo así. ¿Va? Esa sería una distribución aproximadamente normal. ¿Cómo se comportará entonces una distribución T de student? La distribución T de student no es únicamente una curva, es un sinfín de curvas. La distribución T de student puede tener relativamente infinitas distribuciones, pueden tener infinitas formas. ¿Por qué? Porque para una distribución T de student se va a analizar o se usa mucho lo que serían los grados de libertad. Es decir, como estás manejando valores muestrales, como estás manejando una desviación estándar muestral, su kurtosis va a verse afectada. ¿Qué era la kurtosis? ¿Alguien de ustedes recuerda qué es la kurtosis? La kurtosis, acordémonos que es el qué tan aplanada o puntiaguda es tu función, ¿sí? Qué tan alta o baja llega a ser tu función. Eso era la kurtosis. Entonces, en una distribución T de student tiene mucho que ver qué tan puntiaguda o aplanada es tu función, ¿sale? Es por eso que se llega a decir que tiene infinitos grados de libertad. Supongamos que tú llegas a manejar lo que sería una distribución T de student con 2 grados de libertad, entonces podrías encontrar algo más o menos así, ¿vale? Esto sería para 2 grados de libertad, 2 GL o FD, ¿sí? Si yo tuviera, digamos, unos 5 grados de libertad, encontraría más o menos una distribución así. ¿Va? Supongamos que esta es para 5 grados de libertad. Si yo voy aumentando los grados de libertad, ¿qué va a ir pasando? Sucede el hecho de que cada vez yo me voy a ir acercando más a una distribución normal estándar. Entre menos grados de libertad yo maneje, entonces mi curva va a ser más aplanada. Conforme yo aumente los grados de libertad, entonces los valores se van a aproximar a una distribución normal estándar, ¿sale? De tal forma en que si yo, en teoría, llego a manejar infinitos grados de libertad, entonces estoy 100% seguro de que ya no hablo de una distribución T. Estoy hablando de una distribución normal estándar, ¿vale? Pero como ya dijimos,
esta distribución nos es útil para cuando manejemos muestras pequeñas, ¿verdad? Muestras de tamaño menor a 30. O cuando no conozcamos la desviación estándar poblacional. ¿Sí? Entonces eso ustedes vayan ahí. Como cuándo usar la distribución T bajo estos parámetros. ¿Sí? La distribución T se usa cuando, a ver, así de forma estricta se va a usar la distribución T cuando la distribución muestral no sea aproximadamente normal y n sea menor que 30. Ese es una de los puntos en los cuales tú vas a utilizar una distribución T de student. La otra, ¿cuál va a ser? Cuando no conozcas sigma, cuando no conozcas la desviación estándar poblacional. Por lo tanto, tienes que usar la desviación estándar a partir de la muestra. ¿Va? A grandes rasgos, bajo estas condiciones tú vas a estar utilizando una distribución T de student. Entonces, ¿cuándo vas a estar utilizando una distribución normal? Cuando sepas que la población tiene una distribución aproximadamente normal, o cuando apliques el teorema del límite, es decir, cuando el tamaño de la muestra sea mayor que 30. ¿Va? Hay nada más para que sepan cuándo usar cada una. ¿Sale? Muy bien. Ahora, les voy a proyectar lo que sería la tabla de T. ¿Sí? ¿Pueden ver la tabla T de student? Muy bien. Ok. Esta tabla ya se las hice llegar en Moodle, ya les dije, está bajo el nombre de tabla 2, distribución T de student. ¿Qué podemos observar? Observamos que es una distribución simétrica. Observamos que la media también la encontramos en 0. ¿Sí? Digamos que la estamos estandarizando. Y que va desde menos infinito a infinito. Nuevamente, al igual que la tabla Z, la tabla T abarca el área bajo la curva desde un punto hacia menos infinito. ¿Sí ven eso? El área es desde menos infinito hasta un punto calculado. Pero aquí tú ya no estás basándote en el área bajo la curva. Aquí lo que te interesa es el valor de T. Vemos la tabla cómo se leería. Tenemos los grados de libertad, DF por sus siglas en inglés. ¿Sale? Entonces, DF, los grados de libertad, ¿qué es? N-1, donde N es el tamaño de la muestra. Supongamos que yo tengo una muestra de tamaño 15. ¿Cuántos grados de libertad voy a tener? Voy a tener 15 menos 1, es decir, 14 grados de libertad. Si mi tamaño de la muestra es de tamaño 6, entonces, ¿cuántos grados de libertad voy a estar manejando? Voy a estar manejando 6 menos 1, es decir, 5 grados de libertad. Entonces yo tendría que buscar aquí 5, ¿vale? Así es como tú determinas los grados de libertad. Podemos ver que va desde 1, llega más o menos de forma lineal hasta el 30 y ya se empieza a escalonar hasta llegar a infinito. ¿Sí? En cuanto a T, la fórmula para la estimación te plantea que tiene que ser T menos
perdón, t en 1 menos alfa medios, ¿verdad? Donde alfa es tu probabilidad de error. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así es como tú vas a buscar el valor de t. Si tú tienes que alfa, bueno, más bien, si tú tienes una confianza, digamos, del 90%, ¿cuánto valdrá alfa? ¿Alguien que me ayude, que prenda su micrófono? Ok, Benjamín dice que va a valer bien 10, está bien. Alfa va a valer 10, ¿verdad? Es decir, 0.1. Entonces, ¿cuánto será 1 menos alfa medios? Uno menos... Sí. ¿Cuánto es 1 menos 0.1 entre 2? 0.95, ¿sí? Entonces tú buscas t para 0.95, que si observamos, aquí te dice t para 0.95, ¿vale? Tú determinas el área bajo la curva como el 0.95, el 0.975, 0.99, esos son los valores usuales que vas a encontrar. Entonces, si tú manejases 5 grados de libertad y tú tienes que t fue en 0.95, entonces el valor que vas a estar utilizando para tu cálculo es el de 2.015, ¿sale? Así es como se lee esta tabla. Ahora ya no tienes que calcular una z y ves el área, o ya no tienes un área y vas a z. Aquí únicamente te vas a ver el valor de t. Aquí no te sirve, esta tabla no te sirve para ver áreas. Esta solo te sirve para ver los valores de t, ¿sale? Entonces igual esta tabla, guárdenla, imprímenla, vayan haciendo como su bonchecito de tablas, ¿va? Tengan ahí a la mano todas estas tablas que vamos a estar ocupando. ¿Alguna pregunta respecto a lo que sería la parte teórica? Ya la mandé, Mariana. Está en Moodle. Ya está en Moodle. Sobre el nombre de tabla. ¿Cómo? Siempre va a dar 90. Sí, siempre va a dar 90, 95, 97, 5, 99. Son los valores usuales. Más adelante, bueno, les comento. Los valores de alfa ya están como preestablecidos. Tú puedes tener una probabilidad de fracaso realmente de lo que quieras. Pero es raro que tú digas, yo quiero tener un 80% de probabilidad de estar en lo correcto, es decir, 20% de error. ¿Va? Es raro que en vez del 90 tú digas 94, ¿no? Como que suena raro tener una asertividad del 94 o del 93. Entonces, usualmente, el nivel de confianza que tú manejas es del 90, 95, 99. Esos son los tres valores que más manejas. Entonces, por ende, alfa siempre va a valer casi lo mismo. Por eso es que estos valores solamente es para .90, .95, .975, .99, ¿va? De ahí salen todos estos datos. Entonces ya es como los más usuales que te vas a topar. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. ¿No? Bueno, entonces pues sería... Hasta ahí dejamos la sesión de hoy. Dejamos únicamente la parte teórica. Ya el día miércoles empezamos a ver la parte práctica, ¿va? Recuerden que el lunes es su examen, ¿sale?